¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos en mi canal nuevamente. Los saluda Ricardo Edwin Romero y desde esta súper calurosa ciudad del sur de la Florida, aquí en Miami, una ciudad muy bella, muy bonita, muy rica, pero si le quitaríamos estos 3 meses de ardiente sol, pues sí, sería una ciudad perfecta. No se olviden amigos de suscribirse al canal, darle su like, compartir el video y dejarme algún comentario. Les voy a hablar ahora de lo que para mí es la inmigración desbordada, la inmigración desordenada, esa inmigración bruta y esa inmigración, esa mala inmigración que hay que vienen al primer mundo desde los países del cuarto y tercer mundo, que en realidad son inmigraciones que no vienen a contribuir, sino todo lo contrario, vienen a destruir en, en grandes porcentajes. Y les voy a explicar por qué. Aunque suene irónico, porque yo soy un inmigrante aquí en este país de los Estados Unidos, pero no, ¿para qué ser hipócritas? He sido un inmigrante, sí es cierto, pero no soy un inmigrante que he venido, perdón, a no contribuir, a no ser positivo a este país, como la gran mayoría de los nuevos inmigrantes. Estamos hablando pues en los últimos 50 años tal vez, que es donde se ha venido consolidando la inmigración de Latinoamérica y del resto del mundo hacia los países del primer mundo, ¿no? Hacia cualquier país europeo, los Estados Unidos. Pero antes de eso no se inmigraba, en realidad. Era muy poca la inmigración. Y los que inmigraban, pues obviamente se adaptaban y se integraban al país. Y, si bien es cierto, no olvidaban sus raíces, como yo, no olvido mis raíces, pero pues estoy lejos de querer qué es lo que hace. Ese es el punto que voy a ir, porque considero que la inmigración no es buena, porque generalmente vienen a implantar, quieren implantar su cultura, su manera de vivir, su manera de desarrollarse de los países donde vienen. Por ejemplo, la decadencia de Europa, considero yo, que ya se viene mostrando hace unos buenos docenas de años, ha sido justamente cuando se ha incrementado y se ha acentuado más la inmigración que viene de Oriente Medio o el norte de África y de la misma África del Sur, que son los más gente de color, los africanos. ¿Por qué digo yo que junto con los latinos también, ¿no? No hay que hacer un mea culpa. Eh, Porque yo considero que esta inmigración no ha contribuido necesariamente eh, en el desarrollo y, y la capacidad de los países del primer mundo seguir manteniendo ese estatus de primer mundo como, como debería ser, ¿no? Seguir creciendo y seguir desarrollándose. Los Estados Unidos, por ejemplo, no se hicieron grandes en base a la inmigración de hace 50 años, o de hace 40 años, o de hace 60 años. No, los Estados Unidos empezaron de a poco, en el siglo XVIII, los primeros peregrinos, los famosos pilgrims, que llegaron a los Estados Unidos y ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron a los verdaderos americanos, es cierto. Los apaches, los micosuki, los seminoles, los piel rojas, llámale, son docenas y tal vez centenares de tribus que todavía quedan en las reservas en este país. Gente que vivían en aldeas, en tribus,
en carpas. Llegaron los europeos, llegaron a este país, quisieron integrar a los americanos de entonces. Ellos no aceptaron la integración. Hubo guerras, hubo desmanes, hubo los que conocen la historia saben, mucho abuso, que en el enfrentamiento y en la guerra que hubo, pues hubo asesinatos indiscriminados por parte de los nuevos invasores de estas tierras. Es cierto, lo mismo se ha cometido también en los países de Latinoamérica, pero bueno, vamos a enfocarnos en este momento en los Estados Unidos. Pero después esa gente encontraron un país en nada y lo empezaron a construir y lo hicieron grande. Lo hicieron la primera potencia del mundo, los Estados Unidos. Esos inmigrantes no llegaron a servirse del país, como sí han estado llegando en estos últimos decenas o docenas de años los inmigrantes, tanto del África como del Oriente Medio y también de Latinoamérica. El mismo senador Marco Rubio lo dijo en su momento. ¿Cómo es posible que aún este inmigrante recién llegado de Cuba, que viene a buscar refugio por persecución, por estar en contra del sistema eh, cubano, que entre comillas los persigue y, y no los deja vivir en libertad, que es cierto, hay muchas restricciones en ese país, pero bueno, llegaban acá a este país y automáticamente recibían, habiendo llegado un muchacho de 18, 20 años, 25, 30, 40 años, de cualquier edad, apenas llegaban a este país tenían derecho a más o menos 1.800 a 2.000 dólares mensuales, entre cupones de comida, ayudas en la vivienda, un, un dinero en efectivo, seguro social y otras joyerías. Alguien que acababa de llegar a este país y que no había contribuido con un solo dólar, todo lo contrario. Mientras aquellos que habían trabajado 20, 30 años y se retiraban, pues obtenían 800.000 dólares de retiro. Entonces, los que trabajaron acá decían, pero un momento, ¿cómo es posible que yo he trabajado 25, 30 años y lo que yo alcanzo a recibir de regreso del gobierno son 1.000 dólares? Y mientras a esta gente que no ha trabajado, ahora, eran los cubanos, menciono los cubanos porque eran los únicos que tenían ese derecho, el resto de los latinoamericanos no lo tenían. Y hasta ahora todavía por la ley de ajuste cubano, que es una ley que si me pongo a explicarles voy a demorarme demasiado tiempo. Pero tenían esas prerrogativas que el mismo senador, siendo hijo de cubanos, lo denunciaba. ¿Por qué? Porque al año y un día estos supuestos perseguidos políticos regresaban a Cuba 2 y 3 veces al año. Entonces se supone que si tú huyes de un país no puedes regresar al año. ¿Y por qué regresaban al año y un día? Porque al año y un día ya tenían derecho de aplicar la residencia. Era la única comunidad. Esa gente obviamente no contribuyó en nada en este país, en esta ciudad. Ahora hubo otros anteriores que sí. Miami es una ciudad que es básicamente eh, latina por los cubanos. Y los cubanos es una comunidad pujante, es una comunidad muy hábil, muy inteligente y han contribuido al desarrollo de esta ciudad. Es cierto, pero también un buen porcentaje de ellos, una buena cantidad de ellos, se sirvió del sistema. Y otros, y muchos se quedaron siendo servidores del sistema. Otros no. Otros, que creo que son la gran mayoría, se independizaron se excluyeron de seguir sirviéndose de lo que le brindaba el sistema y del gobierno,
hicieron fortuna, es cierto. Pero bueno, ese es en el caso de los latinos. Y también me imagino que en las partes de Nueva York, de New Jersey, hay muchos puertorriqueños que también tienen esa condición de ser americanos y también han sabido utilizar a su beneficio, explotar, vamos a decir, esos beneficios que brinda el gobierno americano. El resto de los latinos no han podido hacerlo porque ellos no reunían las condiciones que sí lo reunían los cubanos por esta ley de ajuste cubano que automáticamente los, los consideraba como asilados políticos. Y todo asilado tenía derecho a esas ayudas. Bueno, en Europa, aquí en los Estados Unidos, básicamente pasó esto con los latinos. Pero con los otros latinos, perdón, con las otras etnias africanas, nacidos acá, crecidos acá, ellos si automáticamente llegan a tener varios hijos y no trabajan, el gobierno tiene que mantenerle los hijos, tiene que darle mantención, tiene que darle un lugar donde vivir, porque son americanos, ya nacieron acá. Mayormente los que utilizan los beneficios son no los americanos blancos, que también los utilizan, por supuesto, pero ellos siempre han sido mayoría. Todavía este es un país de blancos, a pesar de que los latinos somos la segunda fuerza y los africanos son la tercera comunidad grande. Sin embargo, todavía los blancos son la mayoría. Yo creo que en este país siquiera por lo menos deben ser un 60% todavía de blancos, tal vez un 20% de latinos, un 15% de africanos y el otro 5% entre el resto de las etnias, ¿no? Orientales, Oriente Medio, chinos, japoneses, coreanos y muchos europeos también. Pero normalmente aquellos que siempre han vivido de las ayudas sociales y buscan apoyo siempre del gobierno han sido los africanos y los latinos. En Europa sucede prácticamente lo mismo. Eh, los, los africanos que han llegado a Inglaterra, a Alemania en estos últimos 20 años, España, bueno, todos los países que están en Europa. Algunos se han salvado porque, como por ejemplo Hungría, con Víctor Orbán, que es el presidente que dijo, no, yo no voy a aceptar la cuota que ustedes están exigiendo que debemos aceptar todos los años 50.000, 100.000 africanos. ¿Acá para qué? Primero ellos ¿qué es lo que yo también estoy de acuerdo con esa excusa y esa versión que tiene Víctor Orbán? Que ellos no vienen a este país, ok, tienen problemas en el África, perfecto, nosotros podemos ayudarles allá, mandarle ayuda, pero que estén allá, porque cuando ellos llegan aquí, no vienen a adquirir nuestra cultura, ellos no vienen a integrarse, ellos vienen a traer su cultura aquí, a imponerla. Y eso es cierto. ¿Qué es lo que hacen los de Oriente Medio? Los árabes. Por eso es que usted, y lo dije en el video anterior, todas las veces que yo he estado a Europa le he reconocido menos. Si usted quiere, si usted va a Alemania y quiere ver alemanes, tiene que salirse de las grandes ciudades, tiene que irse a los pueblitos. Muy parecido aquí en los Estados Unidos también, Miami, Nueva York, New Jersey, California. Las ciudades grandes están llenos de todo, de todo. Latinos, africanos, gente de Oriente Medio, árabe, ¿no? y, y americanos muy pocos. Lo mismo pasa en las grandes ciudades ya digo, de Europa. Usted va a París, no la reconoce. Usted va a Londres, no la reconoce. A las principales ciudades de Europa no la reconoce. Entonces esta gente que llega a servirse del sistema no llega a contribuir, entonces resquebrajan automáticamente el desarrollo del país.
Automáticamente eso es lo que sucede. Imagínense ustedes si en sus países llegan gente de otras naciones, pero no llegan a sumar, sino llegan a restar, ustedes no van a estar contentos. Ustedes no van a decir un momentito, pero ¿por qué nosotros tenemos que estar recibiendo a tanta gente? Porque acá también, nosotros también tenemos nuestros propios problemas. Entonces tenemos que darle casas, tenemos que darle comida, porque, porque se los dan, investiguen. Yo no estoy hablando cosas que no son. Ustedes si tienen amigos que viven en Europa, ellos le van a contar lo que yo estoy hablando es cierto. Les dan comida, le dan casa, entonces esa gente no quiere trabajar. Entonces forman los famosos guetos. ¿Por qué? Porque eh, uno que vive en clase media, que es lo que pasa también aquí en los Estados Unidos, para que usted pueda vivir tranquilo y usted pueda vivir cómodo, tiene que salirse de los lugares donde viven los inmigrantes que no han llegado o que recién llegaron al país o que no han alcanzado a desarrollarse económicamente. Si usted se queda en ese lugar, usted va a vivir como que estuviera viviendo en su país. Y no en su país en una zona de clase media, sino en su país en una zona de clase media baja o baja baja, ¿no? Porque existe clase media, clase baja, clase media y clase alta. Pero también en la clase alta, alta, alta media y alta baja. Igual media baja, media media y media alta. Disculpe que, que me ponga de esos ejemplos, pero bueno. Y en la clase baja también existe clase baja baja, clase baja media y clase baja alta. Entonces, si usted quiere pertenecer a la clase media baja o media alta, tiene que salir de donde acaban de llegar esos inmigrantes. Entonces los latinos generalmente se juntan en sus mismos barrios. Patterson, por ejemplo, es un sitio donde hay mucho peruano, en la parte de entre New Jersey y New York. Entonces, que son mis compatriotas, son peruanos, pero ¿quién quiere vivir ahí en Patterson? Me disculpen los peruanos que viven ahí. En todo caso, es como vivir en la Victoria, vamos a decir. Claro, con la diferencia de que estás en Estados Unidos. Eh, y así hay muchos lugares de las demás comunidades aquí en la pequeña Habana, que ya no es ya ni siquiera es pequeña Habana, debería llamarse la pequeña Nicaragua, pero aquí en Miami. Y así donde se juntan los latinos, es, quedan las ciudades, quedan marginadas como ciudades ya de clase media baja o de baja media, vamos a decir. Entonces, si usted quiere, para salir de ese grupo y para vivir como un americano, tiene que salir de ese lugar y ya vivir en un sitio, y entonces en este momento se hace más complicado para los nuevos inmigrantes, por muchas razones. Pero bueno, volviendo al tema, yo siempre me voy por las ramas, disculpen amigos. Entonces, regresando a la decadencia de Europa, porque eso mismo han formado en España y en todos los países de Europa, que los políticos hayan aceptado abiertamente la inmigración africana y la migración arábica o arábica del Oriente Medio. Eh, Como ya les digo, hablando de París básicamente, que es una ciudad que me encanta a mí porque yo soy muy lector de Flaubert, de Victor Hugo y de todos los escritores franceses que son una maravilla. Entonces cuando estoy en París me he dado mi vuelta por la casa de Víctor Hugo, que todavía está ahí como un museo, y por toda la riqueza cultural que tiene París, que tiene Francia. Pero es como que, bueno, la infraestructura, los edificios, las calles son calles parisinas. Todavía usted se puede tomar un té y un café en el Sena, vamos a decir, y en las zonas turísticas, en el río Sena. Eh, Pero usted pasea por esas calles y lo que ve son gente con toda la vestimenta del Oriente Medio.
Y la mayoría de los negocios que están ahí los manejan la gente del Oriente Medio. Y son muy hábiles, hablan varios idiomas. Pero no se han integrado a la sociedad francesa. Todo lo contrario, ellos han implantado su ciudad en medio de París y así en todas las ciudades de Europa. Por eso también la incomodidad de la misma gente de esos lugares. Y como ya les dije anteriormente, esto mismo se trasladó a los países nórdicos, donde han estado llegando africanos por montones, por centenares de miles, que ya tuvieron que frenar la inmigración. Dijeron, ya no aceptamos más, porque ahora hay crimen en Suecia, por ejemplo. Se ha vuelto, de los países nórdicos, se ha vuelto uno de los países más violentos, con mayor crimen. Y es una lástima, porque eran países muy tranquilos. Ahora, no quiere decir que ya se echó a perder, pero han tenido que dar un freno. Yo no creo que todavía tal vez los países nórdicos se puedan, si los políticos eh, utilizan el poder político, valga la redundancia, y, y ponen un freno total a, al libertinaje que ha venido ocurriendo con, con la desbordada inmigración africana hacia, hacia estos países, se pueden salvar, pero yo no creo que Francia, Italia, la misma España, yo no creo que tenga ningún, o Inglaterra, ya no tienen salvación, como lo denuncian muchas de las personas que lo visitan a diario. Vean el canal de mi amigo Pato Bonato, que tiene un canal, es un empedernido de, de los viajes por el mundo. Y él no obedece a ningún canal de televisión ni a ningún político, él es muy autónomo, él hace y da su opinión al aire sin ningún tipo de tapujos y te muestra lo que hay. Y es cierto también, él también lo denuncia. Es cierto que que si usted viaja, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? Si yo voy a Corea, pues yo quiero ver coreanos, quiero conocer la cultura coreana, quiero verla, eh, eh, conversar en la medida de lo posible o mezclarme con lo que son coreanos. Si voy igual a Japón o a China, felizmente que esos países todavía conservan su propia cultura, su propia idiosincrasia. Igual en Rusia, igual en Hungría, igual en muchos países que todavía no es que se hayan cerrado a la inmigración. Lo que pasa es que dice, si ustedes van a emigrar acá, perfecto, bienvenidos, pero tienen que respetar las reglas de este país. Si yo soy occidental, y es como que yo lo invito a usted a mi casa. Yo, para entrar a mi casa, se tienen que quitar los zapatos. Todo el mundo, nosotros en la casa andamos sin zapatos. Porque usted no sabe lo que pisa en las calles, por muy limpias que sean las calles. Hay gente que anda con perros. Acá felizmente tienen la costumbre de cuando los perros evacúan sus desechos, la gente por obligación tiene que recogerlo, anda con sus bolsitas y recogen. Eso es una regla general. Pero igual, uno camina por la calle, la gente escupe por las calles. Bueno, la cosa está que a mi casa, si usted viene de visita y alguien viene, se tiene que quitar los zapatos. Porque es la regla que he dado yo en mi casa. Y no solamente que en los Estados Unidos, igual en Perú, en Lima. Y felizmente que mis amistades ya saben, mi familia también ya sabe. Se tiene que quitar los zapatos. Es una costumbre, es una regla que he dado yo. Entonces, si los países funcionan igual, si usted viene acá y yo me comporto de esta manera y usted quiere venir a formar parte de mi familia, usted tiene que adaptarse a mis reglas, ¿no? Yo no a las suyas, pero esta gente viene con esa idea y hay tanta hipocresía en los políticos y aquí en los Estados Unidos en los políticos demócratas que todos son unos sinvergüenzas, incompetentes, hipócritas. Todos los
Los improperios que ustedes se puedan imaginar se lo tienen bien ganado. Yo no entiendo cómo alguna vez voté por el sinvergüenza este de Bill Clinton, por el otro Obama. Yo no entiendo honestamente. Es que había que escoger también. Es otra desgracia en los Estados Unidos, que solamente hay dos partidos y no hay mucho que escoger. Pero jamás volveré a votar por un partido demócrata. Me pongan a que me pongan. Así me pongan a, no sé, a, a, mi a uno de mis mejores amigos que tengo aquí que vuelve a la vuelta, que vive a la vuelta de mi casa. Muy inteligente, muy culto y le gusta mucho la política. Así lo pongan a él, yo no voy a votar jamás en mi vida votaré por un demócrata. Y si el republicano no me gusta, pues votar en blanco. No me interesa. Pero jamás vuelvo a votar por un demócrata. Entonces, ¿qué les digo? Si los políticos no quieren eh, atender a sus votantes y no se quieren preocupar por el futuro de su país, porque ellos solamente se preocupan por su bolsillo, ya sabemos todos, y por asegurar. En Perú, por ejemplo, aseguran su bolsillo y mandan a sus hijos a estudiar al extranjero, no les importa que la educación sea mala, que el crimen esté en cada esquina, ellos no les importa porque viven bien enrejados en sus casas con sus securities o sus guachimanes, como le dicen en Perú, su seguridad en la puerta de su casa, y sus hijos pues con chofer, probablemente, y si van a estudiar al extranjero con todo el dinero que roban del mundo. Igual son acá, con todo el dinero que roban, digo, los políticos en Perú, un país rico y siempre con problemas. Igual son acá, los demócratas. Mira, el señor Bill Clinton se ha hecho, después de ser presidente, salió con un montón de dinero, ahora es un millonario, cobrando por conferencias, porque les encanta el dinero, les encanta el dinero a los zurdos, a los izquierdistas, les encanta el dinero. Seguramente lo han anhelado tanto y que han sabido que trabajando no han podido conseguirlo, entonces la política es una manera fácil de hacerse rico, ¿no? La mala política, ¿no? Entrar al mundo miserable de la política. Si esa gente no hace nada, si no fuerzan la ley para, para que la inmigración no siga eh, haciendo que la sociedad decaiga día a día, yo no les auguro nada bueno para esos países, inclusive para los Estados Unidos. China, usted vaya en cualquier parte de China, no hay no hay ciudades donde usted no puede entrar. Aquí en los Estados Unidos hay ciudades que viven puro africanos y que usted no puede entrar. Discotecas africanas, usted no puede entrar. Pero en la discoteca de la gente blanca todo el mundo puede entrar. Hay ciudades en Europa que usted tampoco puede entrar, en la misma España, en Inglaterra, en Francia, en los países, los principales países de Europa que se han llenado de inmigración africana y de inmigración de Oriente Medio. Las costumbres que tienen ellos, eh, los de Oriente Medio no son muy propensos al crimen, pero tienen sus costumbres que son que se respeta a todo el mundo, pues, pero bueno, pues si tú quieres implantar eso en mi país, yo no lo voy a aceptar, por ejemplo. Yo no quisiera que en mi país vengan a, a practicar costumbres que no son las de mi sociedad, que no son las mías. Entonces, tú eres libre, sí, de hacer las cosas y tú eres libre de venir a este mi país y a quedarte en mi país y yo te doy estabilidad, yo te doy legalidad para que te saca, pero tú tienes que actuar como lo que somos nosotros los peruanos o como que somos, o como somos nosotros los americanos o como que somos nosotros los argentinos o como que somos nosotros los franceses o quien sea de cualquier país. Si igual, si yo emigraría a Pakistán, o sea, a cualquier país del Medio Oriente, a Arabia, yo no voy a ir a decirle, mira, yo voy a vivir acá, pero yo tengo, ustedes tienen que darme espacio porque yo quiero hacer esto, ¿no? Me dan una patada por el trasero y me botan, me dicen, usted está loco, ¿usted qué se ha creído? Bueno, acá en el mundo occidental están locos, porque sí han aceptado todas esas cosas, con apoyo principalmente de las políticas de quién, de los socialistas, de los izquierdistas, de los zurdos, de todos esos hipócritas, que no les importa nunca el país, siempre les ha importado su bolsillo. Es una verdad que hay que decirla a todas voces. Bueno amigos, ya saben cuál es mi opinión acerca de la inmigración. Espero que no crean que soy un antiinmigrante, todo lo contrario, pero una inmigración ordenada, que contribuya al país, que vaya por el lado bueno.
Les mando un saludo, no se olviden de inscribirse al canal, ponerle like, compartir el video y nos estamos viendo entonces. Que estén bien.